Buenas tardes amigos de Perú 21, mi nombre es Ricardo Monzón, bienvenidos a La Voz del 21 y vamos a conversar sobre la situación de Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, quien en el 2019 aceptó públicamente haber recibido aportes de las empresas brasileras Odebrecht y OAS a dos campañas políticas que ella comandó, dirigió. La campaña del 2013 para no ser revocada del cargo y la del 2014 para ser reelegida en este puesto cuando todavía estaba permitida la reelección de autoridades locales y provinciales en el Perú. A pesar de que ella aceptó este aporte en el 2019, han pasado 5 largos años y el proceso continúa, pero ella en pleno verano sigue disfrutando de las comodidades de su casa y el día de ayer el programa Panorama ha revelado unas imágenes de ella dándose un duchazo, un piscinazo, disfrutando del verano mientras se le acusan de graves delitos como lavado de activos, colusión, entre otros, y la fiscalía pide 29 años de prisión para ella, pero todavía no vemos resultados. Al respecto vamos a conversar en este momento con Romy Chan, abogada penalista, quien conoce, por supuesto, de todos estos temas. ¿Cómo está, doctora Chan? Muy buenas tardes. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. En este caso, doctora, ¿qué pasa? ¿Por qué continúa el proceso? Entiendo que no se pasa una acusación en el caso de la señora Villarán. ¿Qué es lo que está ocurriendo, doctora? Claro, lo que ocurre es que en el proceso hay diferentes etapas y el momento en el que nos encontramos ahora es una etapa de revisión de la acusación que la fiscalía presentó en contra de la señora Villarán y en donde está pidiendo estos 29 años de cárcel. ¿Qué es lo que pasa? La fiscalía, una vez que hace toda la investigación y considera que tiene corroborada, acreditada la comisión de los delitos, entonces pasa este documento que se llama acusación, donde ya pide una pena al Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene que revisar que esa acusación cumpla con todos los requisitos. Por ejemplo, que esté claramente establecido qué hizo cada persona, cuántos años de cárcel se le está pidiendo, cuáles son las pruebas que acreditarían ello, que se presenten los plazos correspondientes, que no se haya afectado el derecho de defensa de las partes. Y una vez que hace todo eso, que es parte del control de acusación, un control judicial, es que aprueba la acusación y una vez que aprueba la acusación, señalaría fecha para el inicio del juicio oral, ¿no? Que es la última etapa del proceso. El problema pues que tenemos es que estamos un poquito entrampados. El Ministerio Público ha presentado su acusación, pero el Poder Judicial hasta ahora no termina de revisarla. Y eso es lo que genera que existe esa sensación de impunidad. Entonces el problema no está desde el documento presentado por la fiscalía, sino está quizá en la carga procesal que tiene el juzgado para resolver ese tema. Así es, esta es la carga procesal que tiene el juzgado porque ellos saben que si la acusación se aprueba, ya tienen inmediatamente que fijar una fecha para el inicio del juicio, ¿no? Ah, Y el ah, juicio, ¿qué implica? Que es también sí. bueno que todos los que nos escuchan lo sepan, ¿no? Implican sesiones muy, muy seguidas. No debe, por ejemplo, ocurrir que haya un corte entre una sesión y otra que sea mayor a los 10 días. Entonces eso implica una labor bastante cargada para la sala que va a ver el caso hasta que ya se culmina el juicio y se expide la sentencia. Entonces ellos tienen que tener cierta, la agenda de alguna manera desocupada, ¿no? Para poder darle esta continuidad que el juicio necesitaría. Claro. ¿Y qué hacer, doctora, en estos casos que son emblemáticos y en los cuales la ciudadanía, por la cobertura mediática que tiene, obviamente ha sido una alcaldesa de la ciudad, siente esta impunidad porque sin tener una resolución, a pesar de que ella ha aceptado públicamente en el 2019 haber recibido estos aportes, no hay una sentencia, una condena y hay otros personajes políticos que están con prisión preventiva, con detención preliminar antes de la prisión preventiva y durante la investigación están presos. Ella está con una comparecencia restringida, entiendo, creo que también con impedimento de salir del país, pero sigue disfrutando del verano sin estar en prisión, pagando por algo que ella ya aceptaba hace 5 años. Ujú. Sí, me parece que él no tiene, no llega a tener el impedimento de salir del país, pero sí tiene Ya. una orden de inamovilidad, o sea, ella no debe salir de su casa. Por eso es que siempre se queda ahí, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que en este caso lo que hay que hacer es, el Poder Judicial tiene que evaluar, darle celeridad a este caso, ¿no? Y yo no diría que la solución necesariamente es automáticamente pedir prisión preventiva para todos, ¿no? Porque más bien creo que ha habido cierto abuso de la prisión preventiva. Lo que sí hay que evaluar es si está obstaculizándose la investigación
o si ella de repente está desobedeciendo las reglas de de comparecencia, porque si ese es el caso, entonces sí corresponde pedir una prisión preventiva, pero tiene que haber una fundamentación. Yo más bien creo que lo que toca aquí es que el Poder Judicial decida con rapidez si procede o no la acusación, y una vez que eso ya ocurre y se inicia el juicio, ahí sí el Ministerio Público ya tiene que evaluar si va a continuar la señora Villarán con esta medida o si ahí sí corresponde que se le dé una medida más gravosa por el riesgo que ya puede existir, dada la cercanía a una sentencia de que no asuma su responsabilidad penal, ¿no? Ujú. Entonces yo sí creo que eso es algo que es prioritario. De lo que se sabe, doctora, de las pruebas que se han ofrecido, ¿usted considera que es contundente el argumento del Ministerio Público para pedir estos 29 años de prisión? Sí, yo creo que lo más contundente en el caso Villarán y lo más saltante para todos, ¿no? Es que la misma señora Villarán ha aceptado que conocía del pago de los aportes que hacían estas empresas que han sido beneficiadas con la concesión de los peajes, ¿no? Y eso ya de por sí no es, pues, desde el punto de vista penal, ¿no? Llama a un indicio que pueda servir para evidenciar un delito, ¿no? Porque se entiende que un funcionario público debe actuar conforme con sus funciones no por los aportes que una empresa le haga, sino porque así es, esa es su función y el Estado le paga por eso. Y ya desde ahí partimos pues de un problema en el caso Villarán que yo creo que sí tiene relevancia penal. Y con este tema de la carga procesal, doctora, específicamente, ¿cuál debería ser la solución, ¿no? Porque, claro, si van a haber sesiones muy pegadas, ¿no? Muy continuas, se le tiene que dar la atención necesaria y probablemente el juzgado se siente medio atado de manos, ¿no? ¿Cuál podría ser la solución para evitar ese tipo de inconvenientes? Yo creo que todas estas cosas deben ser realizadas a nivel ya de la máxima instancia del Poder Judicial, que es la presidencia del Poder Judicial, para evaluar si es necesario de repente crear un juzgado adicional, una sala adicional para distribuir la carga, ¿no? Lo que pasa es que eso también implica un costo y a veces el presupuesto no alcanza para poder hacer esas divisiones. Entonces yo sí creo que no se trata pues de como a veces ocurre, ¿no? Que el Congreso empieza a sacar un montón de normas supuestamente para combatir la criminalidad, reducir la corrupción, pero en la práctica eso no se va a traducir en nada si no hay un presupuesto que viabilice la aplicación de estas normas, ¿no? Entonces yo sí creo que a nivel de la presidencia tendría que revisarse la situación del juzgado y ver por qué es que está demorando tanto y si es cierto que existe tanta carga procesal. De acuerdo, doctora. De acuerdo, le agradezco mucho por haber estado con nosotros y habernos ayudado a analizar este caso de la ex alcaldesa Villarán. Que tenga buen día. Gracias a ti. Gracias, Ricardo. Adiós. Bien, ha sido Romy Chan, abogada penalista, nos ha ayudado a analizar esta situación que definitivamente genera un sinsabor en la ciudadanía. Ayer Panorama ha mencionado, ha difundido imágenes de la ex alcaldesa Susana Villarán en una piscina, disfrutando del verano, y sobre ella pesa una acusación fiscal por graves delitos al haber reconocido hace 5 largos años, en el 2019, que ha recibido aportes de empresas brasileras de Odebrecht y OAS para 2 campañas políticas, en la que evitó ser revocada y la otra en la que buscó ser reelegida en el cargo. Sin embargo, ella sigue disfrutando del verano, tiene medidas restrictivas, pero aparentemente hay contundentes elementos de prueba para que el Poder Judicial tome cartas en el asunto y se haga justicia en este caso. Vamos a seguir revisando esta y otras informaciones en las plataformas de Perú 21, así que sigan conectados a nuestras redes.